¿Alguna vez os habéis planteado lo importante que es la edición en lo que nos transmiten las películas? Es tan importante como la caracterización, la escenografía, el guión o incluso más. La mayor parte de veces la edición intenta ser invisible para los espectadores. Cuando vamos a ver una película no nos fijamos en los cortes que hay ni en lo que significan. Sin embargo, la edición nos cuenta historias, nos hace ser sentimientos y tener personas. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. El cine no es como el teatro. Todo lo que pasa en una escena no se suele grabar a la vez. Los personajes pueden estar teniendo una conversación que ni siquiera ha sido grabada en el mismo momento ni en el mismo lugar, pero se corta de manera tan natural que el espectador nunca sería capaz de decirlo. Así de importante es la edición en el cine. Una buena edición hace que sintamos emociones. Por ejemplo, en el cine de terror la edición hace que sintamos miedo por los protagonistas. Y en una comedia, la edición juega un papel súper importante en crear situaciones divertidas. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Okay, I already see one. Give them. Okay. They're the same picture. La edición también contribuye al desarrollo de la escena. Por ejemplo, por medio de un flashback, la película nos puede explicar cosas que pasaron en el pasado y que son imprescindibles para entender la trama. Y además la edición contribuye a la atmósfera y el ritmo de la película. Es evidente que los cortes de una película de acción van a ser muchísimo más rápidos que los de un drama, que se suele recrear más en las expresiones faciales de los protagonistas. Primero os voy a contar un poco sobre la historia de la edición, que empezó, como todas las cosas buenas en la vida, por casualidad. Georges Méliès, uno de los primeros cineastas, estaba grabando un autobús y de repente se le cayó la cámara. Cuando volvió a grabar, había un carruaje en vez de un autobús. Entonces, cuando se puso a mirar lo que había grabado, vio que parecía que el autobús se transformaba mágicamente en un carruaje. Georges Méliès era mago, entonces empezó a utilizar esta técnica en sus trucos de magia. Y más tarde, él y otros cineastas empezaron a usar la edición para crear historias más complejas. Pero no os penséis que lo hacían como ahora, ¿eh? Tenían una idea bastante diferente de lo que significaba la edición. Para que el espectador no se perdiera, mostraban la misma acción dos veces desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en esta escena de la vida de un bombero americano de Edwin S. Porter, podemos ver al bombero saliendo por la ventana desde el interior de la casa y después desde el exterior se vuelve a repetir la misma acción. Vamos a ver, hoy en día eso es una cutrez. Veríamos al bombero saliendo por la ventana y una vez en el exterior ya habría salido, que no necesitamos que nos expliquen cada paso como si fuéramos tontos. Poco a poco la edición se volvió más dinámica, sin necesidad de mostrar las acciones dos veces. Para los primeros cineastas, el cine era mucho más parecido al teatro de lo que lo es hoy en día. Tenían delante la cámara, detrás el escenario pintado y solo se hacían cortes una vez se cambiara de escena. Poco a poco las cámaras se fueron modernizando y se volvieron más ligeras. Esto permitía hacer más cortes, seguir a los protagonistas cuando se movían y hacer primeros planos de la cara de los actores. El cine se volvió más íntimo, como si los espectadores fueran parte de la escena. Y además los actores tuvieron que desarrollar más expresiones faciales que expresaran lo que los personajes sentían y decían. También hay que pensar que en los inicios del cine el equipo era mucho más caro de lo que es ahora. Los cineastas de normal no podían permitirse más de una cámara ni todo el celuloide que quisieran. Las cámaras eran productos artesanos hechos a mano en vez de producidas en masa. Poco a poco los costes se fueron abaratando y ya los cineastas podían tener más de una cámara y grabar diferentes planos a la vez. Y vamos, la edición digital ya ni os cuento. Abrió un mundo de posibilidades como los efectos especiales o las pantallas verdes. Nada que ver. Una de las técnicas más usadas por Hollywood desde sus inicios y que perdura hoy en día es la edición de continuidad. Vamos, montar las escenas como si tuvieran continuidad temporal o espacial y que cada plano tenga alguna relación con el anterior. Una de las maneras más comunes es mostrarnos primero un plano general de un lugar y luego un plano de una acción en un interior, y entonces damos por hecho de que eso ha ocurrido en ese lugar. O por ejemplo, unir dos tomas por medio del sonido para que en nuestra cabeza la transición sea lo más obvia posible. Cortar de un plano a otro mientras un personaje está en movimiento.
En este tipo de edición hay una regla que se llama la regla del eje, en la que una línea imaginaria atraviesa la pantalla uniendo a los elementos más importantes. Se supone que la cámara tiene que estar a un lado de esa línea y no sobrepasarla en ningún momento. Por ejemplo, imaginaos que hay dos personajes teniendo una conversación. La cámara siempre tiene que estar al mismo lado y así todo lo que estaba a la izquierda permanecerá a la izquierda y todo lo que estaba a la derecha permanecerá a la derecha. A ver, es verdad que hoy en día hay muchas películas que se lo saltan, pero siempre suele ser para confundir a los espectadores o para dar a entender algún tipo de significado oculto. La mayor parte de películas aún hoy en día siguen respetándola. Quiero hablaros de una escena que es mitiquísima de la historia del cine precisamente porque se salta la continuidad. Y esa escena es la escena de las escaleras de Odessa en El acorazado Potemkin. Esta película se hizo en 1925 en la URSS y habla sobre la violencia del ejército contra el pueblo durante la Revolución Rusa. Si la continuidad hace que los cortes parezcan invisibles, esta escena intenta justamente lo contrario. Vemos planos de gente corriendo escaleras abajo, luego planos de expresiones faciales horrorizadas. Incluso hay partes que se repiten 2 veces. Y esto no es resultado de una edición torpe ni mucho menos. La edición nos transmite miedo, ansiedad, confusión y eso es precisamente lo que la película quiere. Este tipo de edición consistía en hacer los cortes de manera más chocante y estrafalaria posible. Y la verdad es que se volvió una técnica bastante usada en la URSS. Se pensaba que la continuidad te hacía pensar que las películas ocurrían en la realidad en vez de ser una construcción manipulada por el sueño americano. Cuando haces los cortes visibles, no puedes olvidar que lo que estás viendo es una película con un propósito ideológico concreto. Así que niños y niñas, así es como la edición de vídeo te puede llevar al comunismo. Y esto nos lleva a otro invento de nuestra amada Rusia. El efecto Kuleshov. ¿Cómo se lo montaban los rusos, eh? Este experimento consistía en coger un primer plano de un actor con una expresión facial completamente neutral. Y entonces se montaba primero con un plano de una sopa, luego con un plano de una niña en un ataúd y finalmente con una mujer ahí todo sensual. Entonces, en el primero daba la sensación de que el actor tenía hambre, en el segundo de que estaba triste y en el tercero de que estaba pensando en cosas más 18. Y es literalmente el mismo plano en todas. Pero es que según cómo lo montes, te da una impresión u otra. Esa es la magia del cine. La edición también se puede usar para crear suspense. Una vez Hitchcock explicó que poner una escena de 5 minutos de una conversación y luego que de repente una bomba explote, eso es muy cutre. Lo que hay que hacer es intercalar planos de la conversación y al mismo tiempo de la bomba. Y así mantienes a los espectadores al borde del asiento esperando a ver si la bomba explota o no explota. También se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, juntar el suspense y la sorpresa. Por ejemplo, hay una escena del Silencio de los Corderos en la que se ve planos de Buffalo Bill con una chica que ha secuestrado y a la vez de la policía buscándoles. Cuando la policía llama al timbre y también llaman al timbre en la casa del asesino, parece que van a pillarlo. Pero luego nos damos cuenta de que era una casa completamente distinta. Lo más normal es que cuando dos personajes estén teniendo una conversación haya cortes entre ellos, pero la edición también nos puede mostrar que hay un contraste o una diferencia de poder. La edición también nos puede mostrar a un personaje con doble personalidad teniendo una conversación consigo mismo. Una edición brusca y entrecortada nos puede hacer pensar que ha pasado mucho tiempo, cuando alguien se despierta de un sueño, o cuando se nos muestra un cambio de emociones entre un momento y otro. Incluso hay películas con un equipo entero detrás y un montón de presupuesto que utilizan las mismas transiciones que el Movie Maker, como cuando tienes 10 años y te mandan a hacer tu primera presentación PowerPoint y empiezas a poner ahí efectos porque crees que así va a ser mucho mejor. Papá, ¿hay otros métodos además de las cortinillas de estrella? Y aún así esto nos dice cosas súper concretas sobre el tono de la película, lo en serio que se toma a sí misma o incluso la época. Algo parecido pero muchísimo más profesional es cuando pasa un objeto delante de la cámara y aprovechan para cambiar de escena. O cuando directamente la cámara se mueve para mostrarnos otra cosa. That's sucky. Hannah broke up with Alan and now she's all into Derek. But then Tamara claims she has zits on.
Una técnica que personalmente me flipa es cuando se pasa de un plano a otro porque tienen elementos visuales similares. Por ejemplo, en esta escena del graduado, en el que pasa de estar nadando a en la cama de la Sugar Mami, que me da una satisfacción tremenda. O por ejemplo, en esta escena del Diablo viste de Prada, en la que se nos muestra a diferentes mujeres preparándose por la mañana yendo al trabajo, dándonos a entender que este es el día a día de la mayor parte de las mujeres en Nueva York. El montaje nos puede ayudar a comprender la trama de una película a otro nivel. Por ejemplo, en esta escena súper mítica de Modern Family, vamos, tan icónica que se la copió El Padrino 40 años antes, en la que vemos a Phil en el bautizo de Joe prometiendo que renunciará a Satanás, y al mismo tiempo vemos escenas de Luke haciendo todo tipo de cosas turbias por él. Godfather, is it your wish that this child be baptized? It is. A ver, estas escenas se podrían haber montado perfectamente de forma separada y ya está. Pero es que montándolas juntas enseguida sabemos que todo eso ha sido obra de Phil y que además está siendo hipócrita, porque está prometiendo que va a criar a Joe con valores cristianos y al mismo tiempo ordenando todo tipo de maldades. Sé que podría haber comentado la escena del Padrino, pero es que creo que este canal va mucho más en sintonía con Modern Family. Bueno, de todo esto que os he contado, creo que podemos sacar que la edición de vídeo está siempre calculada al milímetro y nos da información valiosísima sobre la trama. Cuando vemos un plano, nuestra cabeza asimila la información durante el tiempo que dura, y luego hace lo mismo con el siguiente y con el siguiente. La relación de un plano a otro crea historias y narrativas en nuestra cabeza, igual que lo hacen el resto de elementos. La edición nos hace sentir, reflexionar y entender lo que está pasando. Y por eso, aunque a veces sea invisible, hay que pensar en la edición. ¿Y vosotros, os habíais puesto a pensar en la edición antes? ¿Hay alguna película que os guste en este sentido especialmente? Toda esta información me la podéis dejar en los comentarios, darle like al vídeo, suscribiros y a montárselo bien.